déficit de 3.7% del PIB a 3.2% del PIB. Entonces la proyección del balance fiscal, que es un balance de caja, que se mide a partir de la ejecución del periodo, tiene medio punto de déficit menos. Okay. Por esos dos ingredientes que le he mencionado. Eso no tiene, y es lo que hay que aclarar, no tiene afectación al presupuesto como tal, porque el presupuesto va completo en el balance, pero la segunda parte del balance, que son las previsiones y las provisiones del Estado, esas entran y salen. Entonces, ahora entran menos. Ahora entran menos. Ok. ¿Y esto era sobre lo que había diferencias? Esto es una parte de la cual había diferencias porque no habíamos logrado complementar y entender la relación que tiene el presupuesto con el balance fiscal. El segundo tema que teníamos... Antes de que pase el segundo tema, sobre este balance fiscal, usted me menciona, porque esto es prácticamente titular de información, o sea, el déficit del próximo año ya no sería 3.7, sino que sería 3.2. 3.2 puntos porcentuales del PIB. Ok. Algunos analistas, incluido el ingeniero Mauricio Chusí, en este mismo foro, habían dicho que para el próximo año podría manejarse un déficit de hasta 3.9 y que sería inmanejable para el país. Bueno, yo aprecio mucho a don Mauricio, es una gran persona, pero realmente los números que nosotros manejamos y que han sido corroborados por el Fondo Monetario Internacional hoy en octubre, pues nos reflejan que los números son otros. Lo que ustedes están dando. Sí. Muy bien. El segundo punto me decía en el que no hay todavía mucho consenso. Bueno, el segundo punto era el tema de los veteranos. ¿Y el escalafón? Bueno, el escalafón. ¿Y los escalafones? Los veteranos y los escalafones eran puntos que había que resolver. Creo yo que hemos logrado explicar, digamos, cómo se quiere repartir el tema de los 52 millones que ahora van a tener los veteranos. Habían algunas dudas que por qué se habían creado programas para vivienda, programas de salud, una serie de programas pequeños que tenía el rubro de los ingresos de los veteranos. Entonces eso se saca y se destina todo para pensión, es decir, para la pensión de los veteranos. Esos programitas que son pequeños y son ingresos muy pequeños para la cantidad de veteranos que hay, se destina mejor solo para pensión. Y el tema del escalafón, realmente hemos hecho una cantidad de escenarios, hemos trabajado muy duro sobre este tema, pero por el momento, digamos, se mantiene el escalafón en las condiciones en que lo hemos presentado. Cuando me dice escalafón, estamos hablando del de salud. Del de salud, en particular. El resto de carteras, pues prácticamente han pasado bajo el análisis, pero no han tenido observaciones. Creo que había consultas sobre, mira, ¿y por qué no reducimos los bienes y servicios del Estado, verdad? Entonces, hay una regla que debemos mantener, que es la ley de responsabilidad fiscal, y es que los bienes y servicios no pueden crecer más que la economía, así como los salarios. Entonces, si nosotros cumplimos al máximo, al techo, los bienes y servicios, tendríamos un crecimiento de los bienes y servicios alrededor de 20 millones. Y la realidad es que solo estamos creciendo 16. Entonces estamos por debajo de lo que la regla nos da para crecer. En el caso de los salarios, de las remuneraciones, es distinto porque ahí estamos con el tope de 4.6% máximo de crecimiento que nos da la ley de responsabilidad fiscal y es hasta donde hemos llegado. Es decir, aquellos planteamientos que surgen en la mesa, no solo de un partido, sino de varios, de decir, bueno, pero mire, ¿por qué no le han aumentado el salario a esta institución o por qué no le dan un beneficio adicional? Mire, la ley es sabia y en esa medida el límite de gasto
es el parámetro que nosotros debemos mantener. No puede crecer un rubro de remuneraciones en una cartera sin quitarle a otra, porque ya el techo está cubierto. Entonces, eso nos ha ayudado mucho en el diálogo, porque hay una regla que hay que mantener y estamos todos llamados a cumplirla, ¿no? Muy bien, en el caso del escalafón de salud que usted mencionaba, sí. ¿Está asegurado? El escalafón está asegurado en las condiciones en que está planteado en el presupuesto, que es 8%, 4% y 2%. Ok. Hay muchas interrogantes de los amigos televidentes sobre este tema del escalafón. Si es parejo para todos, va parejo solo hasta cierto nivel. Estas son decisiones no del Ministerio de Hacienda, sino que decisiones que vienen de la cartera de Estado, me imagino. Esas son decisiones que están planteadas por el Ministerio de Salud, pero que adicionalmente están respaldadas por el Ministerio de Hacienda. ¿Por qué? Porque cuando uno agarra la ley hay que ver toda la ley. El artículo 12 plantea una escala, pero el artículo 13 dice faculta al Ministerio de Hacienda para que anualmente revise la escala. Revise la escala en base a factores económicos y de inflación. Entonces, ¿qué está diciendo? Mire, cuando la economía no da, es difícil, hay que revisar esa escala, digámoslo así. Pero en esos temas, Moisés, yo quisiera aclarar que nosotros hemos sido bastante abiertos, hemos hecho todos los escenarios que nos han pedido, son puntos que están todavía en la mesa de discusión, ¿verdad? Y que esperamos solventarlos lo más pronto posible. Es decir, estamos a horas de tratar de cerrar el presupuesto bajo un acuerdo bastante abierto. Muy bien. Déjeme solo terminar de entender y para que los amigos lo tengan, los amigos televidentes lo tengan completamente dibujado el mapa. Una ley de responsabilidad fiscal, así es el término, responsabilidad, sostenimiento, responsabilidad fiscal. Sí, responsabilidad Esta fue aprobada hace, ¿qué? Un par de semanas. Hace dos, tres semanas atrás. Es en esta en la que se están basando también para hacer las proyecciones para el 2019 y los próximos años. Correcto. Bien. Se necesita aprobar primero por mayoría calificada el financiamiento externo que se necesita para que el presupuesto vaya financiado y no necesite mayoría, o sea, se vaya por mayoría simple, ¿correcto? Es correcto. ¿Cuánto se está pidiendo en ese extra financiamiento? Bueno, el término tal vez no es el adecuado, pero... Nosotros presentamos a la Asamblea Legislativa una solicitud de 1.407 millones y sobre esa base hay una división, digamos, de 800 millones para el pago del bono, del Eurobono 2019, que es una deuda que ya hemos adquirido hace tiempo atrás. Esa hay que pagarla. Esa hay que pagarla. No es put, sino que hay que pagar 800 millones. Hay que pagar 800 Es deuda que tenemos a pagar el próximo año. Correcto, punto. En diciembre del próximo año. Y hay 607 millones que han sido solicitados para financiar el gasto del presupuesto. Entonces, sobre esa base, y en razón de todo el análisis que hemos hecho, llevamos 1.377 millones de financiamiento. Es decir, menos 30 millones de ingresos. Que son los que tienen que entrar por el lado de la CIGET. Y en ese sentido, digamos, ¿cuáles son los pasos a seguir? Como tú lo dices, Moisés. Nosotros debemos de solicitar a la Asamblea primero que apruebe el financiamiento a través de títulos de deuda pública que adicionalmente debe dejar el mensaje dentro de la ley, que se puedan adquirir préstamos con organismos internacionales porque eso va a disminuir el costo que pueda tener ese endeudamiento al Estado. Es decir, puede cambiar de un 8 o 9% en la emisión de la deuda a 3% que podemos tener con organismos internacionales. Y sobre esa base, lo que se debe hacer es aprobar con mayoría calificada, ¿verdad?, esa brecha de financiamiento, y luego se incorpora en el presupuesto como una línea de financiamiento de títulos de deuda. Esos 1.377 millones, ¿verdad?, para que el presupuesto al momento de su aprobación esté en equilibrio, el total de sus ingresos con el total de sus gastos.
La frase es dura, pero es la que usan algunos economistas y dice, vamos a pagar deuda con más deuda. Es correcto, es decir, nosotros los 800 millones que venimos jalando, digamos, desde hace 2 décadas, venimos jalando esas emisiones de deuda que hay que pagar, que el Estado, digamos, no tiene la capacidad para decir, bueno, ahora voy a pagar mi deuda, ya no quiero hacer un rollover de deuda, ¿verdad? Sino que tengo 800 millones libres para pagarlo, cosa que no pasa, ¿no? Es decir, creo yo que en la medida de lo posible nosotros tenemos que tener la capacidad al menos de pagar nuestros intereses, Moisés, porque esa capacidad de pagar nuestros intereses nos da la visión macroeconómica, macrofiscal, de que el país es sostenible y hasta el momento, digamos, sí tenemos esa capacidad. Muy bien, ya me detalló los 800 y los 607, que ya no son 607, sino que son 577. Sí, 577. Estos 577, perdón, hagamos la operación, ¿para qué van a ser necesarios? Porque hay ¿cuántos? 200 que son para el PUT o 400 que son para el PUT. No. ¿O el PUT está fuera? El PUT está fuera. ¿Por qué? ¿Vamos a necesitar más dinero entonces? Yo creo que no. Es decir, si nosotros garantizamos que el país es estable, que no hay ningún riesgo macroeconómico, político, sistemático, financiero, yo creo que no vamos a necesitar la opción PUT. ¿Por qué no está en el presupuesto? Y hay que aclararlo, porque yo creo que no podemos generar un ruido al respecto. El presupuesto nos da la ley, digamos, nos da la potestad de incorporar todos los gastos y todos los ingresos, pero todos los gastos que se consideran de alguna forma firmes, es decir, que por ley yo tengo que pagar. El bono es una ley que hay que pagar porque tiene una fecha de vencimiento. La opción PUT que se vence en agosto del próximo año, que son 286 millones, si no me equivoco. 286. Sí, 286 millones. Es una opción que tienen los inversionistas de solicitar al Estado salvadoreño que se pague esa deuda si ellos ven algún grado de riesgo. Y sobre esa base, Moisés, es importante decir que no es una deuda firme del Estado, porque su fecha de vencimiento es el 2034, sino que es una deuda contingente, es decir, es una contingencia que pueda pasar. No puede ser considerada dentro de un presupuesto. Entonces, porque no está. Exactamente, Moisés. Entonces, por esa razón no está incluida en el presupuesto. Sí está en la solicitud que hicimos en el mes de abril del repago de toda la deuda hasta el 2024. Sí está en ese decreto, en esa propuesta de decreto, pero ahí está, digamos, todavía en la Asamblea esperando análisis, esperando estudio. Que pase el presupuesto. 286 son de la opción PUT. ¿Qué pasaría, digamos, si de repente vienen los inversionistas y dicen paguen? Los inversionistas tienen por contrato que avisar con 2 meses de antelación si van a adquirir el bono, si van a adquirir, digamos, la opción. Y entonces, en esos 2 meses, si eso existiera, digamos, si esa contingencia se hiciera firme, entonces tendríamos que ir a la Asamblea a solicitar un crédito puente para cancelar. Es decir, no es algo que no podamos hacer en el momento justo. ¿Y hay opciones para tomar 286? Y hay opciones en el mercado local, hay opciones de ¿Vialetes o qué? No, hay bancos, digamos, que te pueden dar un crédito puente muy rápido. O sea, no es de preocuparnos, por eso 286. Yo sinceramente no me preocupáramos. ¿No le está quitando el sueño ni a usted ni a los políticos? Es lo que menos me quita. Es lo que menos le quita el sueño. Ya me va a contar qué es lo que le quita el sueño. Antes de ir a la pausa, ¿el riesgo del país está estable? Yo quisiera que lo habláramos cuando volviéramos de la pausa, porque es bastante largo. Sí. Ok, bien, vamos a la pausa. Regresamos en aproximadamente 3 minutos. Siga con nosotros.
Ya son 4 años acercando la inclusión financiera a las personas emprendedoras a través del programa Banca Emprendes, que te brinda acompañamiento técnico para elaborar un plan de negocios y pone a tu disposición apoyo financiero para hacerlo realidad. A la fecha, son más de 5.700 personas beneficiadas con el programa, colocando más de $1 millón en créditos y más de $600.000 en garantías. Bandesal seguirá fortaleciendo a la población emprendedora, porque sabemos que necesitas un aliado que comprenda tu visión. A veces, lo que nos ocupa día con día no nos deja encontrar el espíritu de esta época tan importante. Pero detrás de cada abrazo siempre hay alegría, ilusión y también esperanza. Es época de seguir el ejemplo de vida que nos dio nuestro Señor Jesucristo y de llenarnos de abrazos y de certeza de que vienen cosas mejores para todos y que si estamos juntos y con Dios, saldremos adelante como nación. De parte de mi familia, les deseamos una feliz Navidad. Hoy y siempre encontrarás una sonrisa y el sabor de la Navidad. Vívelo hoy, vívelo aquí, el sabor de la Navidad en Pizza Hut. Celebra el sabor de la Navidad a toda hora en los restaurantes Pizza Hut con el menú especial de Navidad hecho para ti desde $4.99. El sabor de la Navidad. Tú también puedes salvar una vida al cederle paso a una ambulancia, al no usarla como escolta y mantener la distancia, al tener consideración con el personal médico que atiende la emergencia y al llamar al 132-CEP al ver que alguien necesita atención médica de emergencia. Cede el paso a la vida. Fosalud. Sigamos creando futuro. Gobierno de El Salvador. Con Proyecto Vida, juntos transformamos las economías locales. Grupo CEL, Gobierno de El Salvador. Sigamos creando futuro. Continuamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. El licenciado Nelson Fuentes, ministro de Hacienda, nuestro invitado en esta mañana de jueves. Estamos hablando del presupuesto general de la Nación. Y me decía usted, mejor hagamos la pausa para hablar de la calificación y el factor riesgo del país. Solo déjeme hacerle ver una pregunta que hace un amigo televidente también para que la conteste después. Claro. Creo que lo del riesgo es primero. Dice, Moisés, le puedes preguntar al ministro dos cosas. ¿Cuándo se va a planificar presupuestos por resultados? ¿Y por qué la información que brindan es por rubros y no específicos y al detalle si es que tienen la información? Y usted me mencionaba el factor riesgo y lo que podría ser el que los inversionistas vengan y soliciten que se les dé el put o no el próximo año. Y también, naturalmente, la calificación, que significa tener intereses más bajos, claro, en los créditos y en el financiamiento que se va a buscar. Totalmente. Bueno, Moisés, este es un tema que en realidad es uno de los proyectos de los cuales yo me comprometí en sacarlo, ¿no? Es decir, si algo quiero pensar que puedo dejarle en esta administración al país es retornar la calificación de riesgo. Y he tratado y he conversado mucho con las calificadoras de riesgo. Ellas tienen una cantidad de factores que miden al momento de hacer su revisión, cómo está la economía, cómo está el comercio, cuál es el enfoque de competitividad, cuál es el enfoque regional, cómo está el sistema financiero, cómo está la situación fiscal, cuál es la razón de los ingresos con respecto a la deuda pública, está garantizado el financiamiento del año siguiente, está garantizado el financiamiento de los años de mediano plazo. Entonces,
y el presupuesto del Estado, ¿no? Y hemos cumplido, Moisés, es importante decir esto, hemos cumplido o hemos mejorado en prácticamente todos los indicadores de riesgo que tiene El Salvador. Pero hay una variable que no hemos cumplido, y es la aprobación del presupuesto 2019 en tiempo y la aprobación del bono de 2019. La semana pasada, yo recibí el lunes de la semana pasada la llamada Standard & Poor's, que es el que nos tiene en calificación CCC, para decirme lo siguiente. Ministro, le estamos anunciando que hemos terminado el comité, tenemos 2 horas para publicarlo y queremos decirle que hemos dialogado prácticamente 2 días tratando de... hay una cantidad de versiones de cómo tratar a El Salvador, y sobre esa base le quiero decir que no ha sido fácil la decisión, pero la decisión es que sin el presupuesto aprobado y sin los bonos aprobados, El Salvador se mantiene en CCC. Uy. Entonces... de no hacer así, ¿a dónde nos hubieran colocado? Hasta ahí quiero llegar. Y sobre esa base yo tuve una discusión ese mismo día lunes con ellos y les dije, miren, realmente estamos muy cerca. No tenemos grandes diferencias en el presupuesto, hemos logrado avanzar, reconocemos que ha habido mucho diálogo con los partidos políticos, pero les pido un compás de espera, les dije. ¿Qué pasa si se aprueba el próximo miércoles el presupuesto? Tendríamos que cambiar la calificación, porque básicamente por eso es que no están en B. Es decir, de CCC no pasar a B menos, sino pasar a B. ¿Ya? ¿A B? A B. Okay. Entonces, sinceramente, yo les pedí a la... Espérennos. Esperen. Es decir, yo sé ¿Eso que... se lo dijo a los diputados? Eso se lo dije a los diputados. Se los presenté, les dije, miren, es decir, aquí hay una razón de mantener por 3 meses más una calificación de la cual todos queremos salir. Entonces, lamentablemente no alcanzamos el acuerdo y el viernes, digamos, de la semana pasada, amaneció el informe de Standard & Poor's donde decía, mire, es CCC con perspectiva positiva, es decir, si aprueban el presupuesto este año, entonces les cambiamos la calificación. Entonces, ahí, digamos, lamentablemente el timing no nos dio, ¿verdad? Porque ellos tienen su cierre fiscal también, su ejercicio, y ya este año será imposible poder conseguir un cambio de la calificación país. Lamentable, Moisés, pero yo creo que estamos en tiempo para poder cambiar la calificación país si logramos el consenso político para aprobar el presupuesto. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Miren, tan importante es que se apruebe en tiempo, porque cuando vayamos al mercado a conseguir el financiamiento, podemos bajar 50, 100 puntos básicos, con solo el hecho de que ya estemos con todas las calificaciones en B. Entonces, eso sin duda alguna es bueno para el país, porque estamos atrayendo inversionistas que les gusta comprar deuda pública salvadoreña y estamos atrayendo inversionistas que quieren invertir en El Salvador. ¿Por qué? Porque ven en el país que a pesar de que hay un ambiente de diálogo, pues un ambiente político, un proceso electoral en el cual estamos de por medio, hay capacidad de ponerse de acuerdo en El Salvador. Y eso es lo que hay que fortalecer, es decir, la capacidad que nosotros tengamos de ponernos de acuerdo en aquellos grandes temas de nación son los que realmente nos hacen cambiar la visión a nivel internacional. Entonces yo creo que es importante, es una meta que hay que cumplir. El sistema financiero bajaría sus tasas de interés, probablemente el crédito sea un poco más barato de alguna manera, y los recursos que se puedan conseguir para invertir en El Salvador sean mejores. Exactamente. Ahora, déjeme entenderlo. Estamos y seguiremos, por lo menos para Standard & Poor's, ¿verdad? Sí. En calificación... CCC. CCC. ¿Hubiéramos podido pasar a B? A B menos B. Digamos, el salto es B menos
B o B más. Yo quisiera llegar a B, es decir, basado en los indicadores, yo quisiera que esta administración cerrara en B. En B. De tal manera que estemos a 2 gradas de grado de inversión. Ok, ahora, y déjeme ponérselo dibujado a los amigos televidentes también. ¿El estar en triple C implica tasas de interés alrededor de? En el mercado internacional, por ahora estamos más o menos en 8.50. Y si hubiésemos estado en B, podríamos hablar de 750 puntos. De 100 puntos básicos menos 1% de interés. Menos. 1%. Estaríamos hablando de 750, 750. Ajá. Este punto menos porcentual, así es, ¿verdad? De interés. Sí. En 1.600 millones ya es un montón de dinero. Para cualquiera, Moisés. Sí, para cualquiera. Y para un país como el nuestro es, la palabra no se puede decir en televisión, pero es montón de dinero. Sí, es grande. Y es lo que nos estamos perdiendo por no haber aprobado el presupuesto en tiempo. Sinceramente sí. Es decir, la semana pasada hubiéramos tenido el cambio de calificación el viernes. Es más, me dijo Standard & Poor's, mire, le voy a confirmar en 1 hora la petición que usted nos ha hecho. Y efectivamente a la hora me llamaron y me dijeron, nosotros vamos a ver el jueves las noticias. Si el jueves las noticias nos dicen que se apruebe el presupuesto, usted tiene el cambio de calificación por cumplimiento de indicadores el viernes. Bueno, no llegamos. No llegamos. Ok. Bien, no es la única calificadora de riesgo. No. Pero es de las más importantes. Tenemos 3, está Moody's, Fitch Rating y Standard & Poor's. Digamos que las otras 2 están en B, ¿verdad? Nos faltaba esta. Ok, era como para mantener las 3 calificadoras y que no hubiese ninguna duda en los inversionistas. Es correcto. Qué interesante y qué lástima. Sí. Y otra pregunta sobre este tema, y tengo que hacer otra pausa comercial en un par de minutos. Esto es comentario de pasillos políticos. Y más, me imagino que usted lo habrá escuchado. No voy a dar el nombre de supuestamente quién lo hizo, porque tampoco me lo dijeron a mí personalmente. Pero por algunas declaraciones que alguno de los candidatos presidenciales habría hecho hace algunos días, automáticamente dicen algunos analistas y economistas que nos subió 1 punto la condición de riesgo del país en intereses. Sí, lo que pasa es que... ¿Es cierto? Es cierto. Es cierto. Es cierto. Wow. Ok. Es cierto. Es decir, hay que tener mucho cuidado con lo que se dice a los inversionistas internacionales. Es decir, porque si ellos ven una pizca de riesgo o de temor de que puede haber fragilidad en un país, entonces salen volando. Es decir, pueden correrse de un mercado, vender sus títulos en el mercado secundario, que es justamente, Moisés, lo que ha pasado en Costa Rica. En Costa Rica dijeron, miren, el plan fiscal no va a dar ingresos y les recomendamos, dijo Berkeley, a nuestros inversionistas que vendan sus títulos en mercado secundario y que se vayan a invertir a El Salvador. En un informe oficial. Entonces, los inversionistas salieron de Costa Rica, ¿ya? Y comenzaron a vender títulos en el mercado secundario. Si nosotros generamos una mala expectativa, entonces es posible que le demos ese temor a los inversionistas y nuestra tasa de interés, nuestro riesgo en el mercado secundario se eleve. Y sí ocurrió. Sí ocurrió. En los últimos días. Ocurrió hace más o menos 2 meses. 2 meses. 2 meses y medio. Por declaraciones políticas de uno de los candidatos. Sí. Qué lástima. Bien, vamos a la otra pausa comercial, ya volvemos. Número 1, el incremento sustancial de las pensiones para nuestros jubilados y jubiladas. Y número 2, la creación del sistema público de pensiones. Queremos romper con esa situación que se nos generó después de la privatización del fondo de pensiones, donde se nos dejó
sin libertad de elegir si optar por un fondo público o por un fondo privado. Hugo, presidente. Vota FMLN. Sherwin-Williams trae para ti estas super promociones. Por la compra de una cubeta de Super Paint Exterior, llévate gratis un galón de Super Paint Interior Ultra Lavable. Por la compra de 2 galones de Super Paint Exterior, llévate un tercer galón a mitad de precio. Super Paint, durabilidad hasta por 7 años. Aprovecha esta super promoción. Al comprar 2 galones de Colonial Style, llévate un super precio. Llévate gratis una botella de reductor industrial al comprar un galón de DTM base solvente para metales con un rápido secado de 15 minutos. Soluciones Sherwin-Williams. Yo también estoy harto. Estoy harto de tantos abusos en un país con tantas necesidades. Estoy harto de la confrontación, la inseguridad y la desigualdad de oportunidades. Comparto tu indignación con el pasado y tu frustración con el presente. Por eso me metí en esta lucha, para cambiar las cosas. Urge un cambio, pero no cualquier cambio, no un salto al vacío. No puede ser más de lo mismo con diferente color. El país ya no puede con más odio y división. Administrar un país no es un juego de burlas, ataques o caprichos. Administrar un país es complejo, requiere un equipo serio, con gente capaz y pasado limpio. Eso es lo que yo ofrezco. La indignación la vamos a convertir en energía para recorrer el camino de la esperanza, de la dignidad y del trabajo. Ese camino que nos lleva hacia adelante, con optimismo y determinación, confiado en nuestra valentía y tomados de la mano de Dios. En Grupo CEL creemos que El Salvador es imparable como la fuerza de sus majestuosos ríos que transformamos en energía para todos. Generamos el 30% de la electricidad del país, energía hidroeléctrica limpia y renovable que contribuye a reducir el impacto ambiental. Y para no parar, apoyamos economías locales, educación, salud y sistema vial de nuestras comunidades. Grupo CEL, el desarrollo del país llega hasta donde llega la energía. Sigamos creando futuro. Gobierno de El Salvador. La Navidad en Claro es compartir más con tu pospago. Llévate un Samsung J8 incluido en plan $40 con 10 GB de navegación y redes ilimitadas con los nuevos planes pospago 360. ¡Claro que sí! La Navidad en Claro es compartir más con tu pospago. Llévate un Samsung J8 incluido en plan $40 con 10 GB de navegación y redes ilimitadas con los nuevos planes pospago 360. ¡Claro que sí! Muy bien, gracias por continuar con nosotros en esta mañana de día jueves. Estamos con el ministro de Hacienda, el licenciado Nelson Fuentes. Hay detalles que lo dejan a uno asustado, como este caso precisamente podríamos estar en calificación B para las 3 principales calificadoras de riesgo mundiales. Esto significa que vamos a ir a pedir los 1.600 millones por lo menos con un punto porcentual más. Ahí el tiempo es en qué momento podemos salir al mercado, Moisés, porque hay una ventana que aunque vienen las elecciones, que es en enero, el tema es que ante la incertidumbre de cómo van a quedar las elecciones, el inversionista probablemente nos haga pagar un grado de riesgo mayor. No solo el grado de tener C, sino un grado de riesgo mayor, que ellos le llaman, al país le tocaría pagar un premio por incertidumbre. Entonces es mejor no salir en enero. ¿Ya? Entonces, sea febrero, sea marzo, cuando se definan las elecciones, entonces ya ahí hay otro ambiente. Es decir, ¿le gusta el candidato o el presidente electo a los inversionistas o no? ¿Ya? Ese es otro tema también. Entonces, ahí... si hay segunda vuelta es otro tema y nos alargamos hasta marzo. Entonces, ¿en qué momento yo debo salir al mercado? Seguramente tengo que salir en el segundo trimestre del año, porque en junio el presupuesto va a necesitar los ingresos y hay que tenerlos disponibles. ¿Ya? ¿A cuánto nos va a salir, digamos, eso? Dependerá del grado de riesgo en que nos vea el inversionista, pero adicionalmente tenemos una preocupación, una preocupación más. Ay Dios, hay más todavía. Y es que el Tesoro de los Estados Unidos, digamos, es el piso sobre el cual se mueven los riesgos de los países, es decir,
el comprar bonos del Tesoro en el mundo bursátil es el bono más seguro. Entonces, por tanto, su tasa de interés es la que define la tasa de interés del resto, ¿ya?, de emisiones que puedan hacer países o empresas. ¿Es el piso de? Es el piso. Entonces, sobre esa base, hay una estimación de que probablemente en el lapso de lo que queda del año hasta el segundo trimestre del año se puede aumentar la tasa de interés de los bonos del Tesoro en dos ocasiones. Es decir, más o menos 0.25 a 0.50 por incremento. ¿Cuándo fue? ¿Ayer o anteayer subió otro 0.25? ¿no? Es correcto. Entonces ya sabíamos que iba a subir. ¿Qué quiero decir con esto? De aquí al día en que salgamos al mercado, probablemente haya 0.75% más de intereses solo por el crecimiento de los bonos del Tesoro. Entonces, ahí no tenemos absolutamente nada más que ver, ¿ya? Pero, ¿qué tenemos que hacer? El riesgo que está en ese margen que a nosotros nos corresponde es el que tenemos que bajar. Entonces, hay que hacer esfuerzos importantes por seguir manteniendo esta tendencia de crecimiento económico. Hay que mantener los programas de política regional, hay que mantener los programas de competitividad, y yo creo que hacia eso debemos apostar, es decir, porque eso es lo que nos está generando crecimiento y es a lo que todos estamos llamados a hacer. Es decir, hay que hacer crecimiento en este país de tal forma que podamos darle certeza, confianza a la sociedad salvadoreña y confianza a los mercados internacionales, porque es la única forma para resolver, digamos, los grandes problemas que tiene el país. Es para seguirle dando estabilidad macroeconómica, seguirle dando estabilidad fiscal, de tal manera que podamos continuar en este proceso de tener un país en condiciones económicas estables. Muy bien. Hay más comentarios de los amigos televidentes y tienen que ver con esta preocupación que pudiesen tener los inversionistas, sobre todo cuando ha habido reuniones de los candidatos presidenciales con los inversionistas en la capital norteamericana o en otros puntos donde se encuentran estos organismos. Pero lo que mencionan es precisamente, y un amigo televidente que me pide el anonimato me dice, se sintieron preocupados de ver la falta de conocimiento que alguno de los candidatos tenía en los temas fiscales y económicos, y todo parece indicar que al ministro fue al que le tocó recibir no la regañada, pero sí como la preocupación directa de los inversionistas. ¿Fue así? Efectivamente fue así, le soy bien honesto. Yo normalmente, digamos, como nos toca ir 2 veces a Washington a las reuniones del Fondo Monetario Internacional, en la cual tratamos de tener toda una agenda con los diferentes bancos, organismos internacionales, calificadoras de riesgo, inversionistas, y esa visita yo la tuve en octubre. ¿Este octubre pasado? Este octubre. Y en una de esas reuniones, en la cual tuvimos inversionistas en la mesa, ellos me recibieron con esa noticia. Y ellos me dijeron, mire, me dijo, pareciera que esta persona se fue, terminó la reunión sin saber siquiera con quiénes estaba reunido. Ups. Ok. Y sobre esa base nosotros tenemos un grado de temor y riesgo que nos preocupa en El Salvador. Y yo tengo que poner una cara de decir, miren, es decir, las condiciones de El Salvador son estables, tenemos un gran esfuerzo de diálogo con el Congreso, nosotros esperamos que las condiciones macrofiscales, económicas, sociales, políticas no cambien, etcétera, etcétera, ¿no? Pero créame que, digamos, que se lo digan a uno inversionistas que realmente invierten en El Salvador buenas cantidades de dinero, es decir, inversionistas que en una emisión de 800 millones te ponen en la mesa 300, ¿verdad? Es decir, un solo inversionista. Entonces, estás hablando de un peso pesado del cual todos los inversionistas vienen detrás. Sí, los chiquitos siguen a esos inversionistas. Y todos toman referencia de las acciones de él. Exactamente. Entonces,
Realmente para mí fue complicado, pero hay que aceptar que a veces hay que tener, digamos, este tipo de cruces para tratar de hacer mejor las cosas. ¿Solo fue ahí o hubo también otras opiniones similares? No, en realidad solo fue una reunión con inversionistas. Ok. ¿Y fue en ese tono, así? Sí. Y se elevaron las tasas, por lo menos subieron. Y efectivamente se elevaron las tasas. Yo no entendí por qué había visto un crecimiento de tasas de interés, porque veo el mercado todos los días, trato de ver las tasas de interés y vi que hubo un crecimiento adicional a la percepción de lo que tiene el resto de países y realmente no comprendí hasta ese momento. ¿Y qué hicimos o qué es lo que estamos ¿Qué habíamos haciendo? hecho mal, digamos, para que se diera ese crecimiento de tasa de interés? Muy bien. Ojalá no vuelva a ocurrir y no soy yo quien, pero el llamado sí a los candidatos presidenciales y mucho cuidado con las declaraciones que se pueden hacer, sobre todo cuando se está ante organismos internacionales, porque un punto porcentual, y ojalá sepan hacer los números, ¿verdad? Pero un punto porcentual en 1.600 millones es plata. Un montón de dinero para cualquier nación. Otra pregunta, señor. Nuevamente, y vuelvo al presupuesto de la nación, nuevamente en este presupuesto se incluyen plazas nuevas en cepa. ¿Por qué se permite esto si está prohibido? ¿Es por presiones de sindicato de cara a las elecciones? Menciona el amigo Marco Roble que podrían ser alrededor de 300 plazas nuevas. No sé si la información está verificada, ¿es cierto o es tal vez alguna falsa nota que tiene él? Bueno, nosotros hemos presentado en la Asamblea presentamos un informe donde había un crecimiento de 2.900 plazas, de las cuales 1.083 son de centros penales por la construcción de este centro Izalco, digamos, para disminuir el hacinamiento. También hay 583 plazas del Seguro Social. No tengo incrementos por parte de CEPA, digamos. No lo hay. No lo hay. Y no hay una tan sola institución del órgano ejecutivo, a excepción del Ministerio de Seguridad por los centros penales, que esté creciendo plazas. No. Es decir, no lo hay. Lo que sí hay 240 plazas que están creciendo en la Corte Suprema de Justicia y hay 80 plazas que están creciendo en la Fiscalía General de la República y 68 plazas de hospitales, de las instituciones descentralizadas, que son los hospitales públicos. Ese es todo el crecimiento de plazas que se tiene contemplado para el 2019. De ahí hay 4 plazas en FONAT, es decir, no hay un número grande. Muy bien. ¿En total las plazas que se aumentan para el próximo año? 2.900. 2.900 plazas nuevas. No, 2.900 plazas que algunas fueron creadas por el Ministerio de Educación, Salud, Seguridad, en la ejecución, porque están autorizados a poder crear plazas en ejecución por justamente los sectores en los que ellos trabajan. Es decir, si necesitan más médicos, pues hay más médicos. Muy bien. Otra pregunta también. En el caso de la contribución especial para la seguridad ciudadana, ¿deja de existir? Al menos en el término del 5% a las comunicaciones. Por el momento no, Moisés, pero yo quiero aclarar un tema que lo he tratado de explicar a los amigos diputados sobre un tema de tiempos. ¿Qué pasaría si el 5% a la telefonía deja de recaudarse? Más allá de lo que considere una persona u otra, si este aspecto es positivo o no, es un tema de en qué momento se destina el recurso. Trimestralmente se define hacia dónde van los recursos y hay que ir a la Asamblea a aprobarlos. De los 120 millones que se recaudan actualmente, 50 millones de telefonía y 70 millones de grandes contribuyentes, 51 millones son para pagar los bonos de la PNC y los bonos del Ejército. 51 millones. ¿En qué momento se pagan? Se pagan y se autorizan de forma trimestral. Pero ¿qué pasa si el impuesto a la telefonía se elimina? La telefonía se recauda mes a mes. En enero hay recaudación, en febrero hay recaudación, en marzo hay recaudación, hasta diciembre, mes a mes. Va recaudando esos 50 millones.
Pero el de grandes contribuyentes se recauda hasta el momento en que se presenta la declaración de impuestos sobre la renta. Correcto. Es decir, que los ingresos se declaran en abril y se recepcionan en mayo. ¿Ya? Eso quiere decir que si yo elimino el impuesto a la telefonía, no tendría ingresos para pagar los bonos de la policía y los bonos del ejército, sino hasta el mes de mayo. En el primer trimestre no tendría. No tendría ingresos. ¿Ya? Sino que esos bonos se autorizarían y habría que ir a la Asamblea hasta mayo en que los ingresos están disponibles. En que los ingresos ya estén en manos de Hacienda. Sí, es decir, para que se le pague, digamos, los bonos a la PNC y al Ejército, tendría que llegar hasta mediados de mayo, tal vez, para que eso se pudiera dar. Entonces, yo quisiera dejar claro, digamos, no quisiera generar una percepción al respecto de condiciones o visiones políticas al respecto, porque no es el sentido. Lo que sí quiero dejar claro es que hay un tiempo de recaudación que dejaría de existir, ¿verdad? Y un gasto que no se podría ejecutar sino hasta el mes de mayo. ¿Y eso no ha sido contemplado en el presupuesto? No, sí está contemplado en el presupuesto la contribución de ambos rubros. Sí, tanto de telefonía como de grandes contribuyentes. Pero está contemplado y no deja de cobrarse a partir de enero. Por el momento es ley de la República. Hasta el día de hoy sigue siendo ley de la República. Y para que ya no se deje de cobrar, ¿no había una decisión de sala? Tiene que derogarse. No, el de la telefonía. El que se derogó por la sala es el impuesto a las transacciones financieras que se deja de percibir por decisión de la sala. Ahí perdemos 111 millones de dólares. 111 millones. Sí. Muy bien. En el otro no hay decisión todavía y hay que esperar a ver qué es lo que ocurre. Hay que esperar a ver qué es lo que ocurre. Es decir, mi deber es explicar la parte técnica. Para las ofertas que han hecho algunos candidatos presidenciales también. Sí. Exactamente. Sí. Muy bien. Ministro, quiero agradecer el tiempo que nos dedicó esta mañana. Me voy con un mal sabor con eso de que un punto porcentual más por una declaración en determinado momento, probablemente sin pensamiento de por qué se hacía. Hay muchos comentarios más de los amigos televidentes y me imagino que alguien más ha de haber escuchado porque me está poniendo ahí incluso algunos comentarios que hicieron la gente, inversionista, que mencionaban de que probablemente el señor que llegó no conocía ni quiénes eran los que estaban ahí sentados, porque parece que no dio respuestas muy adecuadas. Ojalá esto no vuelva a ocurrir. Gracias por haber estado con nosotros esta mañana y a ver si hay buenas noticias en la Asamblea. Yo espero también, Moisés, que este día tengamos buenas noticias. Hay que ser positivos, hay que dar confianza, hay que tener mucho optimismo para alcanzar diálogo, y ante la falta de diálogo, más diálogo. Muchas gracias, Moisés. Y vamos a ver qué nos dice, porque viene precisamente el doctor Rodolfo Parker a hablar con nosotros los próximos 30 minutos. Esperemos que nos diga algo bien. Gracias, ministro. Vamos a una pausa. Regresamos en aproximadamente 2 minutos y medio. Siga con nosotros. No te va a gustar oír esto, pero estaba fingiendo. Cuando me diste ese regalito y dije, ay, qué lindo. Estaba pensando, ¿de dónde sacó esto? Se supone que me conoces. Y no soy tan buena actriz para seguir fingiendo. Deja de fingir con los malos regalos. Entra a dejadefingir.com y elige los zapatos que quieres que te regalen. MD te entiende. En Grupo Cel creemos que transformar es generar cambios positivos. Creemos que la producción de energía es vital para crecer, que el progreso del país se construye entre todos y las mujeres como agentes de ese cambio, que sembrar oportunidades en el presente es crear desarrollo. En Grupo Cel lo creemos y sabemos porque transformamos los recursos naturales en energía para El Salvador. Grupo Cel, el desarrollo del país llega hasta donde llega la energía. El Festival del Sabor llegó a Campero. Disfruta del sándwich campero de desayuno y gran sándwich jamón y queso a solo $4.50. De lunes a viernes por tiempo limitado. Esto es Sabor Campero.
El Festival del Sabor llegó a Campero. Disfruta del sándwich campero de desayuno y gran sándwich jamón y queso a solo $4.50. De lunes a viernes por tiempo limitado. Esto es Sabor Campero. Ahorra en grande con las mega ofertas. Lomo de cerdo importado americano libra $2.35. Carne molida super especial libra $2.45. Frijol rojo de seda Omoa 4 libras $2.50. Cereal Cheerios Meal 480 gramos $2.40. Desde siempre, Super Selectos, tu super. Haber tomado antibióticos para cualquier dolencia o infecciones como la gripe, la neumonía, ha propiciado la aparición de supermicrobios resistentes a los medicamentos. Ahora, las personas se enferman por más tiempo, pagan tratamientos más caros, por eso deben mantener una buena higiene para prevenir infecciones, tener sus vacunas al día y utilizar antibióticos solo si un médico se los receta. El consumo de antibióticos siempre debe ser prescrito por un médico. Sigamos creando futuro. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. El doctor Rodolfo Parker, diputado y secretario general del Partido Demócrata Cristiano, PDC, nuestro invitado en estos 30 minutos. Doctor, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Moisés, un gran gusto y pues un gran placer estar aquí acompañando el programa, sobre todo en momentos donde estamos por cerrar año en la Asamblea Legislativa, con situaciones como la eventual y Dios mediante aprobación del presupuesto general. ¿Cree que va a haber aprobación del presupuesto? Yo estoy convencido que sí. Fíjate que ahí hay ciertas cifras que uno en principio pues, puede resultar inexplicables porque nosotros no habíamos pensado que el déficit fuera de lo que es los 800 millones de eurobonos, que no excediese en ningún caso de 450 millones de dólares, partiendo de que siempre hemos venido tratando de reducir el déficit fiscal y traíamos ya esa tendencia. Pero francamente, como pues, se terminó eliminando el impuesto de operaciones financieras, ese es un ingreso que deja de existir a las arcas del Estado y estamos hablando de alrededor de 120 millones de dólares. Eso hay que subirlo. Pues hay que subirlo, eso no estaba previsto. Luego, a raíz de la reforma que hicimos en materia de pensiones, son 100 millones de dólares más que tiene que aportar el Estado. No estaba previsto, eso respondió a una reforma que hicimos el año anterior, y ahí ya tienen 200 y pico millones de dólares que no teníamos en el radar. Y cuando tú empiezas a ver las cifras en cuanto a plaza y esas cosas, porque siempre hemos visto con preocupación el rubro de remuneraciones, pero francamente las plazas que se están creando son plazas para hospitales, son plazas para la seguridad ciudadana, son plazas para la educación. Entonces, no es algo que te puedes poner a cutarrear. Primero, no son cantidades relevantes las que terminaríamos cutarreando, sino que sí estaríamos afectando sectores sociales y particularmente sectores más vulnerables. Tal manera de que, partiendo de estas grandes líneas que pues, estoy tratando de dar, yo creo que sí podemos ir aterrizando en la aprobación integral del presupuesto. Significa el presupuesto, que es el plan de gastos, su financiamiento. Y pues, hombre, naturalmente aprobar el rollover de los eurobonos, sobre todo después de cosillas como las que han ocurrido, que terminé de oír lo que decía el señor ministro de Hacienda, cuando llegó el candidato Bukele allá frente a los inversionistas. ¿El candidato Bukele fue? Fue el candidato Bukele, y eso lo sabemos todos. Y nos ha costado ya 160 millones de dólares. Es decir, hubo una subida de 1 punto porcentual. En materia de colocación de bonos, cuando hay compromisos soberanos, un mal susurro te sube 1 o 2 puntos de tasa de interés. Ups. Pero aquí no solo fue un susurro. Cuando le empiezan a preguntar, como es sabido pues, por el sector político y por el sector de inversionistas, cuando le empiezan a preguntar que cuáles serían sus planes de desarrollo, tanto en materia económica como en materia financiera, la respuesta fue un aeropuerto 400 millones allá en la zona oriental. Estás hablando con gente de muy altos vuelos y mucho peso, y sabían la ridiculez que significaba semejante declaración. Pues eso subió 1 punto porcentual.
160 millones de dólares partiendo de que es 1.600 millones de dólares la deuda. La calificación de riesgo del país. Y eso quien lo paga sos vos, ¿verdad? Yo. Nosotros lo vamos a tener que pagar también. Todos. La gente más pobre de mi país está pagando por esa brillantez de ese susurro. Pero bien, esperaríamos que sí se apruebe el presupuesto, que se apruebe el pago de la renovación de los eurobonos y con eso tratar de generar mayor estabilidad frente a los mercados bursátiles. Eso es en el tema del presupuesto. En el tema de elección de fiscal, ¿no se ve humo blanco para este día? Mira, yo no sé, ahí hay algo surrealista porque de pronto estás con interlocutores que te dicen sí, pero a la larga es no. Entonces no ha habido como mucha consistencia en los diálogos políticos, entre los partidos políticos. No lo veo tan complicado como pues en un momento se tornó la elección de los magistrados de la Sala de lo Constitucional particularmente. ¿No lo ve? No lo veo tan complicado. Me atrevería a decir que sí vamos a tener fiscal también antes de que cierre el año. En la opción del Partido Demócrata Cristiano, el actual fiscal, con todas las imperfecciones que se le puedan haber señalado o señalar, creemos que pues hizo una muy buena labor, partiendo que también nosotros como partido siempre hemos considerado que 3 años para el ejercicio del cargo del fiscal general es un plazo realmente corto y que se podría considerar una reforma constitucional para ampliarlo a 5 años, eso sí, sin posibilidades de reelección, para que también un fiscal general sepa que en 5 años tiene que ejecutar sus planes de fortalecimiento institucional, en fin, y no tener que someterse a ese proceso de necesidad de reelección. Pero hoy por hoy son 3 años, creemos que el plazo ha sido corto para que el actual fiscal termine de realizar su labor, y nuestra primera y única opción realmente para ser coherentes en esta etapa ha sido la reelección del fiscal Douglas Meléndez. Vamos a ver cómo continúan las conversaciones. Ahorita, este día, pues sí estamos con que es la última plenaria del año prevista. Lo más probable es que sí van a haber otras plenarias. Hay una sesión solemne y posterior se queda la sesión ordinaria, ¿verdad? Exactamente, por la mañana es la solemne y en la tarde estaríamos en la sesión. En la tarde va a ser la sesión ordinaria. Es correcto. Hay comisión política que está abierta, no está cerrada. No está cerrada, está abierta, es decir, estamos a llamado, no hay necesidad de volverse a instalar. Y también asumiría que el intermedio, es decir, al mediodía, a la hora de almuerzo va a ser un mediodía muy activo. Muy activo. Muy activo, estoy seguro de eso. En tema de presupuesto. Hay que comer liviano, vamos a comer liviano. En tema de presupuesto y probablemente el tema de fiscal. El tema de fiscal, Dios mediante. Muy bien, solo para dejar estos temas, le comento lo que dijo en un momento el ministro de Hacienda hace media hora aproximadamente. Sí. Él recibió una llamada de Standard & Poor's, si no me equivoco, que le decía, mire, tenemos que cerrar dentro de pocas horas, dentro de una semana aproximadamente, tenemos que cerrar el informe de la calificadora de riesgo para darle la calificación al país. No tienen presupuesto todavía, ¿qué es lo que se ve? No, va a haber. Al final no hubo, tuvo que cerrar la calificadora de riesgo y nos dejó en CCC. De haber habido presupuesto, dijo el ministro, estuviéramos en B, al igual que en el resto de las calificadoras mundiales. Sí, esperemos a partir de ahorita hacer lo mejor posible, Moisés. No podemos ya, sobre la leche derramada, pues no podemos hacer, no podemos hacer nada. No podemos hacer nada. Evitar seguir cometiendo errores. Saber escoger nuestro próximo presidente, por supuesto, también. Y no es cosa de juego. El país está en una situación altamente crítica. Nuestros pensionados reclaman que subamos las pensiones. El 70% de nuestra gente ni siquiera está inscrita en un régimen de acceso a un peso de pensión. Cuando hablamos de los salarios mínimos y que se trae para acá y para allá, pero resulta que igual el 70, el 72% de la gente nuestra no está inscrita en la economía formal. No solo se trata de que no tiene acceso a la salud pública, sino que tampoco puede pretender tan siquiera un salario mínimo. Es decir, seguimos siendo un país exportador de gente nuestra y la economía está realmente maltrecha. De tal forma de que sí, estamos en cuidados intensivos como país, Moisés, y de paso estamos en una campaña
electoral donde está el país debatiéndose por quién va a ser su conductor, quién va a ser el administrador de la cosa pública durante los próximos 5 años. Y francamente, como democracia cristiana, en las valoraciones iniciales que habríamos tenido, que ahora pues se ven reconfirmadas en el esfuerzo que estamos haciendo a nivel territorial, a nivel de conversatorios, a nivel de interlocución con los distintos sectores hasta donde las fuerzas nos lo dan, haciendo ver que lo que el país realmente necesita es una profunda y muy dinámica revolución que nos permita en términos rápidos y en los términos mejores una revolución económica productiva. Es decir, si no generamos realmente esa revolución, no vamos a poder optar a resolver los problemas sociales, no vamos a poder optar para terminar esos enormes procesos de migración y no vamos a poder optar porque se resuelva el profundo y enraizado problema delincuencial. ¿Qué necesita El Salvador? Pues eso, una revolución económica productiva. Y definitivamente, esa es la opción del Partido Demócrata Cristiano, no es una opción partidaria, es una opción de país, es la única opción hoy día. No se trata de andar con cuestiones sectarias y con cuestiones de caprichos. De lo que se trata es que salvamos el país o dejamos que se hunda. Nosotros estamos inscritos en la opción de país para salvarlo y definitivamente esta opción, quien la representa, no quien mejor la representa, quien la representa es Carlos Calleja. O sea, es la única persona entre los distintos candidatos que puede comandar esa revolución económica productiva para generar trabajo como el eje de solución de nuestros problemas sociales, como eje de la solución del problema delincuencial, como eje central para evitar la continua emigración a otras tierras. Muy bien, señor. Es la única opción, me dice. No la mejor, sino que la única opción. Es la única opción porque quien la puede llevar a cabo, pues es simple y sencillamente la persona que providencialmente llevamos como candidato a la presidencia. ¿Qué opinión le merecen las encuestas, señor, que se han estado dando? El candidato Bukele es un candidato mediático, es el candidato de las encuestas y de las redes, de los troles. Nosotros tenemos un candidato de propuesta y un candidato de mucho territorio. Tal forma de que poniendo las cosas sobre la mesa, como se tienen que poner en una campaña, francamente lo paradójico de toda esta situación es que pues el candidato Bukele, que dice estar arriba en cuanto a las encuestas de la opción de país, que hemos presentado 4 distintos partidos políticos con mucho arraigo y compromiso con el futuro de El Salvador y con la familia salvadoreña, pues resulta que se presenta como la opción de los indignados, de las personas pues que hasta tienen ira por lo que ha ocurrido en el pasado. Pero ¿qué podemos decir del partido que lo representa o que él representa? Es decir, en su momento gana justamente aparejado a una serie de sucesos de corrupción y otras cosas. Gana es la expresión de un fraude al electorado. Es decir, se constituye en su génesis, en su origen, con personas que traicionaron la voluntad popular porque se salieron de los partidos con cuya bandera habían sido electos y con prácticas pues en el entorno del surgimiento de ese partido que están ahí en el escrutinio todavía público de una u otra manera, en una o en otra medida. Y eso es lo que realmente empieza a levantar la ola de la antipolítica en El Salvador, ese tipo de defraudación. Y hoy se presenta como que es el representante de los indignados y el representante de la antipolítica. Esa paradoja es insalvable, de tal manera de que ya en una campaña electoral, como digo, donde se van poniendo las cartas sobre la mesa, estas cosas se exteriorizan tal cual, como lo son. Cuando andamos nosotros en el territorio y conversamos sobre esta materia, pues la gente empieza a decir, tienes razón. Y me dicen, pero mire, y eso de que pues el grito de batalla de la indignación y del desencanto, devuelvan los robados. Y a mí me lo han preguntado.
Y yo les digo, pues sí, yo lo comprendo perfectamente porque la gente nuestra está harta de todo lo que ha ocurrido en el país en cuanto al manejo de la cosa pública. Pero miren, en el caso nuestro, que estamos frente a una elección de un presidente, le podemos decir a Carlos Calleja que devuelva lo robado. ¿Lo robado de qué? Carlos Calleja nunca ha tocado un centavo del erario público, jamás. Carlos Calleja ha venido aquí a dar de su conocimiento, a dar de su experiencia, porque lo que él sabe hacer es generar empleo. Y providencialmente, pues, en una circunstancia de tal crisis como la que está viviendo El Salvador, viene y se pone a opción del país entero. Viene a dar. Devuelvan lo robado. Pues, pregúntele a su candidato, si al caso. Si al caso, quien tuvo una circunstancia todavía muy dudosa con respecto a las contrataciones del mercado Cuscatlán, no es el candidato Carlos Calleja. Entonces, díganselo a su candidato. Ahí salió un reporte de muchas patologías e incumplimiento de leyes en cuanto a contratación de tres mercados, si no me equivoco, también en la gestión del candidato Bukele, mientras estuvo como alcalde en la alcaldía de San Salvador. Yo solo quiero extrapolar un poco. Cuando tenemos, pues algunas veces la memoria se pierde, cuando el presidente Napoleón Duarte estuvo de alcalde, sin espavientos ni bullas, construyó, edificó la red de mercados metropolitanos, que por cierto son los únicos y los que ahí están en la administración de la democracia cristiana, sin andar con ningún tipo de bullas. Y lo hizo en una administración, mientras fue alcalde, toda la red de mercados metropolitanos. Pues, como presidente de la República, y permítame pues el comercial, pero creo que hay que reivindicar imágenes, figuras y lo que ha sido el pensamiento humanista en el ejercicio del poder. Estuve yo el fin de semana pasado, circunstancialmente, en Tonacatepeque, estuve en Mexicanos y estuve en Apopa. En los tres sitios, Moisés, en los tres sitios. Gente agradecidísima porque en la administración de la democracia cristiana se les habrían construido sus viviendas, que ahí están, los Ticales, el distrito, ahí cerquita del casco urbano de Mexicanos, como consecuencia del terremoto del 10 de octubre de 1986. Y ahora, en una coalición donde se reafirman 4 distintos partidos políticos que otrora hemos sido adversarios, pero porque estamos poniendo el país adelante y estamos reconociendo que la situación es altamente crítica y que si no se actúa a profundidad y en unidad, el país se nos puede hundir, terminar de hundir. Pues hombre, el pensamiento humanista del Partido Demócrata Cristiano va a estar presente también ahí en el próximo ejercicio gubernamental. Para nosotros, esa participación, ese sello es importantísimo y Carlos, en conjunto con Carmen Aida, lo han recogido muy, muy bien. Yo por ratitos le hago la broma a los areneros y les digo, pues miren, yo percibo que la fórmula es más demócrata cristiana que de arena. Algunos se ponen a reír, pero a otros no les gusta. Y realmente, aunque yo lo he dicho en broma, así lo siento. Y así lo sentimos en la democracia cristiana. Qué bueno. Muy bien. Vamos a hacer una pausa. Tengo que hacer una pausa para nuestro anunciante. Volvemos en aproximadamente 3 minutos. Siga con nosotros. Si Santa se pone cool, nosotros también. Gigas ilimitados para navegar, llamadas ilimitadas a Digicel, otras redes, Estados Unidos y Canadá, por tan solo $30 al mes. Visita tu tienda más cercana ya. Digicel. Si Santa se pone cool, nosotros también. Gigas ilimitados para navegar, llamadas ilimitadas a Digicel, otras redes, Estados Unidos y Canadá, por tan solo $30 al mes. Visita tu tienda más cercana ya. Digicel. Número 1, el incremento sustancial de las pensiones para nuestros jubilados y jubiladas. Y número 2, la creación del sistema público de pensiones. Queremos romper con esa situación que se nos generó después de la privatización del fondo de pensiones, donde se nos dejó sin libertad de elegir
si optar por un fondo público o por un fondo privado. Hugo, presidente. Vota FMLN. Tú también puedes salvar una vida. Al cederle paso a una ambulancia. Al no usarla como escolta y mantener la distancia. Al tener consideración con el personal médico que atiende la emergencia. Y al llamar al 132-CEP, al ver que alguien necesita atención médica de emergencia, cede el paso a la vida. Fosalud, sigamos creando futuro. Gobierno de El Salvador. ¿Por qué está Mr. Músculo remando con delfines? Y jugando voleibol. ¿Y haciendo una escultura de arena? ¿Por qué Ana quería ir a la playa con su familia? Esto es porque limpió con la nueva fórmula de Mr. Músculo. Actúa con más poder contra la grasa y los desastres. Y es delicado para ti. Para pasar menos tiempo limpiando y más tiempo con su familia. Mr. Músculo. Más poder contra la grasa, delicado para ti. S.C. Johnson, una compañía familiar. La Navidad llega envuelta de abrazos inesperados. Refrigeradora MasterTech Side by Side de 20 pies color silver, facilita oferta 759 y mini cuota de 38.84. Además, llévate hasta un 20% de descuento en nuestra óptica, La Curazao, para vivir mejor. Válido hasta el 24 de diciembre. La Navidad llega envuelta de abrazos inesperados. Refrigeradora MasterTech Side by Side de 20 pies color silver, facilita oferta 759 y mini cuota de 38.84. Además, llévate hasta un 20% de descuento en nuestra óptica, La Curazao, para vivir mejor. Válido hasta el 24 de diciembre. Parte final de nuestro programa esta mañana de día jueves con el doctor Rodolfo Parker, diputado y secretario general del PDC. Son momentos determinantes. Cada vez que un año termina, doctor, se vienen una serie de compromisos, evaluaciones y momentos de prueba para el país, para el caso. Podría ser aprobado el presupuesto este día, el financiamiento, está pendiente la elección del fiscal general. Ayer sacábamos la cuenta, quedan hoy 44 días para las elecciones del próximo 3 de febrero, como que es una convulsión que el país no termina de salir de noticias van, noticias vienen. Sí, está la situación que nosotros tenemos que estar permanentemente apreciando, Moisés, que realmente tenemos activos muy importantes que quizás no se destacan como se debiera. Ahorita mismo que estamos buscando la elección del fiscal general, hace poco que logramos aunque tardíamente, pero la elección de los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Hace ciertos años a nadie le interesaba quién iba a ser el fiscal general. A nadie, o a muy pocos. A nadie le interesaba quiénes iban a ser los magistrados de la Corte Suprema o los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Pero hombre, hoy todo el mundo está pendiente. Hoy sí todo el mundo está realmente involucrado en la selección de estas personas como funcionarios. Y esto es porque hoy sí están asumiendo sus poderes. Es decir, están empezando a funcionar como se debe en un sistema institucional, en un Estado de Derecho, en las distintas instituciones. Eso representa un gran activo para nuestra democracia, que no obstante sigue siendo un bebé. Y porque sigue siendo un bebé, es muy vulnerable y hay que cuidarla como eso, como que si fuera un bebé, ante también algunos ataques. Yo veo también con cierta inquietud que de pronto de esta fórmula que dice que representa la indignación, pues hombre, que ya están hablando de refundar el Estado y de cambiar la Constitución. Es decir, de poncharse de lo que tenemos, lo poco bueno que tenemos. Y eso sí es también delicado, me parece irresponsable, porque bueno, Moisés, y lo quiero decir así, decir que vengas tú en una campaña y pues tienes afanes populistas que quieres pintar maravillas que realmente sabes que no se pueden cumplir y dices el aeropuerto, o hasta te inventas con falsedad de que vas a traer tal o cual línea aérea. Eso es totalmente ridículo y falso. Pero en fin, permitirte esas cosas
pero después llegar al punto de que pretendes refundar el Estado cuando ni siquiera has tenido la entereza de enfrentar un debate y como buen demócrata presentar tus ideas y debatir sobre ellas, privando entonces al electorado de que se ilustren las materias sobre las cuales tú pretendes gobernar el país que nos compete a todos, pues hombre, realmente no solo es inexplicable, sino que es intolerable. Cuando te permites manipular la opinión pública en cuanto a supuestos fraudes, recuerdo lo que ocurrió frente a la autoridad del Tribunal Supremo Electoral y que se envían pues tropeleros a tumbar portones por supuestos cambios de pantones, esas actitudes son absolutamente irresponsables y realmente cuando hablamos de cuidar al bebé de la democracia de El Salvador, quizás ahí de ese lado y de los grupos que rodean ese lado no hay ni por cerca conciencia de la sangre que ha costado, el alto costo que hemos tenido que pagar como país para haber llegado a esos niveles, al punto en que nos encontramos, que hay tanta imperfección y tantas cosas que hay que rectificar, pues sí, pero no es tumbando portones ni engañando a la gente como eso se va a lograr. Muy bien, ya casi para terminar, hace algunos instantes Gana Oficial le escribe prácticamente directamente a usted, hace un minuto para ser exacto, estoy tratando de leer el comentario y buscarlo, dice: los señalamientos hacia Gana son parte de la desesperación y segura derrota de la coalición. Le recordamos al diputado Parker que el candidato Calleja también viene de las entrañas del partido Arena Oficial y es la cuenta oficial de Gana Oficial. Bueno, yo lo que le tengo que responder a Gana es que ellos pueden, si quieren, hacer gala de su propia realidad, pero cuando Gana se conforma con la cooptación de diputados que habían sido electos con otras banderas. Yo lo que estoy haciendo es describir una realidad que sé que les duele y les conmociona que se los recuerde, pero yo se los recuerdo, y se los recuerdo ahorita y cualquier día de frente, partiendo que incluso hubo 3 diputados del Partido Demócrata Cristiano que fueron cooptados en su momento para también esa conformación. Si nosotros vamos a hablar del fortalecimiento de la democracia, también les quiero recordar a la cuenta oficial de Gana o a quien lo representa que hubo ya un fallo de la Sala de lo Constitucional donde proscribe como patológico, como irregular, como incorrecto el transfugismo, que es la semilla con la cual surgieron y que ahora pues se pueden sentir engalanados con el candidato que llevan, pues que se sientan engalanados en cuanto a que quién va a ganar la elección, eso lo va a definir el pueblo salvadoreño y con la voluntad de Dios. Y eso se va a ver el próximo 3 de febrero. Una cosa es troles, encuestas y compra de likes, y otra cosa es propuesta, territorio, y ¿saben qué, señores de Gana? Decencia. Muy bien. Doctor, le agradezco el tiempo que nos dedicó esta mañana corto. Hay muchos temas que abordar. Sé que van a tener un día bastante intenso, como usted lo mencionó, de corto tiempo para almuerzo por reuniones intensas para ver si se logra sacar el presupuesto y eventualmente elección del fiscal general. Sí, corregir en algo esos 160 millones que nos ha tocado pagar a todos los salvadoreños por los exabruptos y las declaraciones de ese candidato que representa el partido que tuvo a bien referirse en forma directa a mí en este programa. Muy bien. Vamos a salir bien. Vamos a salir muy bien. Ok. Ah, por cierto, solo si me dejas 30 segundos. Sí. El día 3 de febrero, pues porque nos lo estaban preguntando y me pidieron varios demócratas cristianos, la papeleta de votación que vamos a encontrar en las urnas trae las banderas por separado. Y nosotros también nos permitimos decir, la mejor opción en la coalición para votar por Carlos Calleja, nuestro candidato, es marcando la bandera del Partido Demócrata Cristiano. Yo hago un llamado a la familia salvadoreña, a todos los demócratas cristianos del país, a marcar la bandera del Partido Demócrata Cristiano. Que Dios le bendiga y si no nos hemos vuelto a comunicar en público, que descansen y tengan una muy feliz Navidad. Exactamente. Doctor, muchísimas gracias. Gracias por haber estado con nosotros. Igual para usted. Terminamos acá.
Gina, ¿cómo estás? Estamos a jueves, pocas horas para la Navidad, pocas horas para la Nochebuena, el año se nos está terminando. Preciosa, siempre con el fondo de la Navidad, el arbolito. ¿Cómo estás? Nuestro arbolito de Navidad, Moisés, un saludo para ti y feliz cumpleaños atrasado porque te escribí, pero no sé si leíste mi mensaje. No, no lo vi, fíjate que para serte sincero no he visto mensaje ahí, qué pena, qué vergüenza. ¡Qué barbaridad! Sí, no vuelve a ocurrir, castígame. Pero gracias por la felicitación, Gina. Un fuerte abrazo para ti y también salúdame a tu invitado, al señor Rodolfo Parker, diputado del PDC. Gracias, que la pasen muy bien y desde ya hay que tomar fuerza, ponerse las pilas. Vienen los días más bonitos del año también. Así es, y los que no gozamos de tanta salud, a recuperarnos, porque esta gripe está fuerte. Sí, se te oye un poco encajonada, es cierto. Así estamos, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Son los cambios de clima. Te agradezco, Moisés, y nos quedamos con la señal, porque Viva la Mañana inicia en unos momentos. Tenemos temas muy interesantes, relevantes a la Navidad, y esto incluye películas.